Aquí Radio Tirana, aquí Radio Tirana. Damos comienzo a nuestra emisión en lengua castellana. Están sintonizando Radio Tirana, que emite desde la República Popular Socialista de Albania. El marxismo-leninismo, doctrina siempre joven y científica. Estimados camaradas y amigos, en el espacio de hoy podrán escuchar la charla titulada El libro de Lenin, el Estado y la Revolución, obra genial de la doctrina del comunismo. En el periodo comprendido entre agosto y septiembre de 1917, Lenin escribió esta obra suya. Su publicación estuvo determinada por condiciones de aquel tiempo. Era precisamente la víspera de la gran revolución socialista de octubre en Rusia. En Europa occidental estaba en ascenso el movimiento revolucionario del proletariado. En estas condiciones, el proletariado tenía la importante e histórica tarea de derrocar el Estado burgués y sobre sus ruinas crear un nuevo Estado, el Estado proletario, mediante la revolución violenta. Pero en el período en que la causa de la revolución proletaria y de la instauración de la dictadura del proletariado estaba en primer plano, los oportunistas de la Segunda Internacional, con Kautsky a la cabeza, se levantaron contra ello, como celosos servidores de la burguesía, con teorías antimarxistas contrarrevolucionarias. En la práctica se esforzaban en confundir el movimiento revolucionario, encauzarlo por un camino inofensivo para la burguesía, la lucha por simples reformas. En el plano teórico, con sus puntos de vista erróneos, los cabecillas oportunistas de la Segunda Internacional se esforzaban en refutar la teoría de Marx y Engels sobre la revolución violenta y la dictadura del proletariado, en liquidar sus rasgos y espíritu revolucionario. Ellos, como señaló Lenin, en el Estado y la revolución, ponían en primer plano y hacían solo lo que era aceptable para la burguesía. Frente a esta situación, como lo advierte Lenin, estaba a la orden del día la tarea de clarificar a las masas la verdadera doctrina de Marx sobre el Estado. Esta tarea Lenin la cumplió no solo con su obra El Estado y la Revolución,
sino en una serie de otras obras, desarrollando aún más la teoría de Marx y de Engels sobre el Estado y la dictadura del proletariado, en base a la experiencia del movimiento comunista y obrero internacional de su tiempo. Lenin, fiel a las enseñanzas de Marx y Engels sobre la posición que debe mantener el proletariado ante el Estado burgués, señala que el proletariado no puede tomar y utilizar para sus objetivos tal y como está la máquina estatal burguesa. Al contrario, bajo la dirección de su partido proletario, debe destruirla y en su lugar implantar su dictadura. Esto Lenin lo destaca como una ley de la revolución socialista, la conclusión más importante de la doctrina de Marx sobre el Estado, fundamentando la necesidad imprescindible de hacer añicos la vieja máquina estatal burguesa en las condiciones del imperialismo. Lenin argumentó también la necesidad de crear un nuevo Estado, el Estado de la dictadura del proletariado, que es indispensable hasta la construcción de la sociedad sin clases, hasta llegar al comunismo. Señalaba Lenin que marxista es sólo aquel que el reconocimiento de la lucha de clases lo hace extensivo al reconocimiento de la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado es consustancial a toda sociedad con clases en general. Es indispensable para el proletariado que ha derrocado a la burguesía durante todo el periodo histórico que separa al capitalismo de la sociedad sin clases, del comunismo. Estas enseñanzas de Lenin sobre la necesidad ineludible de la revolución violenta y de la dictadura del proletariado bajo la dirección del partido de la clase obrera para derrocar a la burguesía y construir la sociedad comunista son las que rechazan hoy los revisionistas contemporáneos y los oportunistas de todo color. Ellos han resucitado las viejas teorías de Kautsky y compañía ya desenmascaradas por Lenin. Los revisionistas contemporáneos, sostenedores de la teoría de los tres mundos y los teóricos de los no alineados, guardan silencio sobre la revolución y la necesidad de prepararla. De hecho, se esfuerzan en sabotearla para mantener vivo el statu quo del régimen capitalista. Por eso, predican todo tipo de teorías. Un grupo con los revisionistas soviéticos a la cabeza propagan, como antes lo hacía Kautsky, la vía pacífica. La vía pacífica parlamentaria de transición al socialismo. Otro grupo, los eurocomunistas, pregonan reformas estructurales a través de la democracia burguesa, etc. Se señalaba hace poco en la revista soviética Problemas de la Paz y del Socialismo que según ella los comunistas habían considerado la vía pacífica, es decir, el desarrollo no armado de la revolución, como el camino más probable, dando una gran importancia a la democracia como forma de lucha revolucionaria. Un tal Lula del Partido Revisionista Italiano, por su parte, había declarado que su partido aplica la línea que tiene por objetivo realizar con decisión una política que sea capaz de abrir el proceso de transformación de la sociedad en base a los principios de la justicia,
la solidaridad y la libertad. Los autores de la teoría de los tres mundos, esforzándose en desviar la atención del proletariado de la revolución para derrocar a la burguesía, destruir su máquina burocrática estatal e instaurar su dictadura, a su vez pregonan que hoy lo más importante es la cuestión de preservar la independencia del peligro de la agresión de las dos superpotencias, particularmente de parte del socialimperialismo soviético. A fin de cuentas, todos estos oportunistas están contra la teoría marxista-leninista de derrocar el aparato estatal burgués mediante la revolución. Están en contra de la dictadura del proletariado. Continuará.